Muy buenas noches, querida iglesia, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar otra vez en contacto entre semana para poder compartir la palabra del Señor. Pienso que el tema compartido la vez anterior, cuando hablábamos de la casa del Señor, pienso yo que fue de mucha bendición. En lo personal a mí me resultó así. Y creo que lo que vamos a comenzar a compartir a partir del día de hoy también resultará en una gran bendición, un gran beneficio para la iglesia, para todos aquellos que conformamos la iglesia del Señor Jesús. Y si usted todavía no forma parte de la iglesia, yo le invito a entregarle su vida a Jesucristo el Señor, hacerlo a Él su Salvador, su Señor, su dueño, y que usted también forme parte de la iglesia del Señor. Tenemos que comprender que la iglesia se rige por solamente los principios bíblicos, principios divinos. No se rige por principios mundanos, principios terrenales o carnales, sino que toda nuestra conducta está basada en la palabra de Dios. Por eso nosotros solemos decir reiteradas veces que la Biblia es nuestra única e infalible regla de fe y de conducta. Entonces, en lo personal, nos conducimos según dice la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer todo cristiano que ha nacido de nuevo. Y a nivel general, como iglesia, hacemos exactamente lo mismo. En esta oportunidad y comenzando a partir de esta noche, yo quiero hablarle a usted sobre una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella a la cual el Señor Jesús quiere bendecir, porque es una iglesia saludable. Una iglesia que está enferma es una iglesia que también necesita obviamente la bendición del Señor. El Señor la quiere bendecir primeramente en el área de restaurar muchas cosas. Y hablando de iglesia saludable y pensando que el Señor quiere bendecir una iglesia saludable, tenemos que reconocer todos los que escuchamos y todos los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Hay muchas cosas que debemos mejorar. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que rendir al Señor Jesucristo. Lo que se me viene a la mente es que tenemos que verdaderamente hacer a Jesús Señor de toda nuestra vida y no solo de algunas áreas, que ese es el gran problema del que padecemos en nuestras iglesias. Hablamos entonces hoy y en las noches que vendrán sobre una iglesia saludable. Y yo le voy a mencionar 12 rasgos de una iglesia saludable con la intención de que usted que escucha quiera ir adquiriendo cada uno de estos rasgos para poder ser saludable y entonces el Señor quiera derramar su bendición sobre su vida, porque si no, de otra manera, nada de esto ocurrirá. Todos nosotros necesitamos a Dios y cuando Él viene, su bendición viene con Él. Pero no todos queremos reunir los requisitos para hacer esa habitación para Dios, una habitación digna donde Dios se sienta realmente cómodo y diga yo me quedo aquí, su presencia traerá mucha bendición. Entonces, hoy nos detenemos para hablar sobre el primer rasgo. El primer rasgo es el siguiente: una iglesia saludable, que es atractiva obviamente al Señor, tiene hambre de la presencia del Señor. Una iglesia saludable tiene hambre de la presencia del Señor. Y cuando yo hablo de una iglesia atractiva, también me refiero a aquella iglesia, personas, porque la iglesia son personas o congregaciones a las que al Señor le gusta bendecir. Por eso tenemos que ser una iglesia saludable, en lo personal, en lo familiar y a nivel general, como iglesia en su conjunto. Y le propongo una ilustración sobre algo que un pastor compartió en cierta oportunidad. Él cuenta lo siguiente, y dice: la iglesia se congregaba en las instalaciones de un gran colegio, como suelen haber en algunas ciudades de los Estados Unidos, donde por allí, como si fuéramos acá en la zona de Mendoza, los departamentos nos prestan un gimnasio, el gimnasio municipal. Bueno, eso era lo que ocurría. Pero sucedió que las autoridades llamaron al pastor para darle la noticia que ese fin de semana
iba a ser la última oportunidad y que tendrían reuniones y a la semana siguiente ya no podrían reunirse porque tenían otros compromisos. Entonces el pastor trató de conseguir algún sitio para poder reunir a la iglesia bajo techo, pero fue imposible encontrar un lugar con una capacidad para 10.000 personas porque la iglesia era numerosa y estaba conformada por prácticamente ese número. Entonces decidieron tener los servicios al aire libre en un parque de la ciudad. Pero el asunto es que la zona donde estaba esta iglesia era una zona de tormentas y ellos quedaban obviamente a expensas de lo que Dios decidiera con respecto al tiempo para ese fin de semana. De todas maneras, la fecha llegó y la noche anterior a los servicios, que comenzaban por la mañana, comenzó a llover y comenzó a llover intensamente, torrencialmente. Entonces el pastor en su casa oró para que cesara la lluvia y bueno, y se fue a descansar, se fue a dormir con la seguridad de que Dios lo haría. Él lo dio por hecho. Cuando se despertó en la mañana muy temprano, se despertó con el ruido de la lluvia sobre el techo, porque la lluvia no había cesado, seguía lloviendo de la misma manera. Entonces oró de nuevo el pastor por la mañana, a la madrugada, y le pidió a Dios por favor que cerrara la canilla para que dejara de llover. Esa fue su oración. Así que igualmente, mientras la lluvia caía, el pastor salió para la reunión de la mañana y seguía lloviendo intensamente. Llegó al lugar cuando ya había comenzado la reunión, habían comenzado las alabanzas, así que él podía escuchar a cierta distancia porque los equipos de amplificación le permitían escuchar, entonces él podía escuchar que la gente estaba cantando. Y cuando llega al lugar, un lugar muy grande, ahí en el predio había solamente un pequeño puñado de hermanos que estaban cantando bajo la lluvia. Y entonces al pastor no le gustó y entonces oró y le dijo al Señor estas palabras. Dijo, Señor, te he servido tantos años y ¿qué es lo que tengo? Solo estoy pidiendo un favor insignificante. Y mientras él oraba y cuando concluye esta oración de queja, más que una oración verdadera, o sea, que a Dios le hubiera gustado escuchar, ahora Dios le habló a su corazón y le dijo lo siguiente, estás más preocupado por la ausencia de la lluvia que por mi presencia en la iglesia. Y entonces el pastor pensó y dijo en su razonamiento, en su pensamiento, y dijo, Dios tiene razón. Sin su presencia, un día lleno de sol solo sería un día soleado y no más que eso. Entonces el pastor bajó de su vehículo, se unió a ese pequeño grupo de hermanos, comenzaron a alabar, comenzaron a adorar al Señor y al terminar el servicio el cielo se despejó, el sol brillaba y la presencia de Dios había llenado todo ese predio. Para que nos demos cuenta, era más importante la presencia de Dios que dejara de llover, porque con sol o con lluvia, con frío o con calor, siempre la iglesia saludable está pensando en la presencia del Señor más que en cualquier otra cosa. Mi primer punto en esta noche es más de Él. Una iglesia saludable, una iglesia que es atractiva a Dios, una iglesia a la que a Dios le gusta bendecir, es una iglesia que tiene hambre de la presencia de Dios. Nosotros sabemos, y si no debemos entender, que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:20. Jesús está hablando y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es promesa del Señor, sin importar las condiciones climáticas ni la cantidad de gente que haya. El Señor prometió donde hay dos o tres que se congreguen en su nombre, Él estaría presente. En Jeremías, capítulo 23, versículo 24, dice así la palabra del Señor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo
y la tierra. Este pasaje está lindo para tomarnos un tiempo largo y compartirlo y ir por las dos vías que nos sugiere esta escritura. Pero sin embargo yo me voy a remitir a lo que estamos compartiendo nosotros ahora. Dios tiene control de todo y no importa donde nosotros estemos, sea una casa, sea un gran salón, sea un pequeño salón, seamos muchos, seamos pocos, sea al aire libre, donde haya 2 o 3 personas que se reúnan para adorar a Dios, para orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, dice Dios que Él llena la tierra, así que Él va a estar presente. Su presencia se manifestará donde haya personas con corazones que lo están buscando, que lo están anhelando. Cuando hablamos de tener hambre de la presencia de Dios, nos referimos por lo menos a 3 componentes vitales. 3 componentes vitales. Primero, se trata de una percepción mayor de la presencia de Dios. Tenemos que ser personas que están pendientes de la presencia de Dios y percibir la presencia de Dios. Eso significa que es estar más conscientes de la realidad de Dios, más conscientes de que Él está donde estamos nosotros. Es estar más conscientes de que Él está en medio de nosotros, que está para hablarnos a nosotros, está para redarguirnos de pecado, convencernos de pecado, está para suplir las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma. Santiago 4:8 dice, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Mire qué glorioso que es esto. Donde usted se encuentre, si tiene un corazón que quiera acercarse a Dios, Dios promete que Él se va a acercar a usted, que Dios ponga esto en nuestro corazón y que Él se acerque a nuestra vida, a nuestra iglesia y llene nuestras vidas y nuestra iglesia con su presencia. A medida que tengamos más hambre de Dios, experimentaremos su presencia en proporciones cada vez mayores. En segundo lugar, porque yo dije que iba a hablar de 3 componentes. El segundo componente, cuando tenemos hambre de la presencia de Dios, anhelamos ser llenos en plenitud con su Espíritu Santo. O sea, no nos conformamos con una pequeña medida ni con una medida un poco mayor, sino que queremos la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. Cada persona que ha entregado sinceramente su vida a Jesucristo, haciéndolo a Él Salvador y Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a la vida de esa persona, de ese creyente. Pero nuestra experiencia puede variar por el grado de su poder y presencia que obra en nuestras vidas. Más allá de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, otra cosa es tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Uno está lleno del Espíritu Santo cuando Dios ocupa cada parte de nuestra vida, cuando permitimos que haga dentro de nosotros todo lo que vino a hacer a nosotros, no cuando solamente hablamos en lenguas. Y yo quiero que esto nos quede claro porque somos pentecostales, creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y a veces nos contentamos con hablar en lenguas, pero nuestra vida no ha sido transformada en totalidad y entonces nuestro testimonio no es del todo bueno y faltan muchas cosas y en nuestro ministerio no necesitamos solamente hablar en lenguas, sino que necesitamos una dimensión mayor de la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Uno está lleno del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos dirige y controla. Eso va a terminar reflejándose en el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena una vida y toma control total de una vida, se va a reflejar en el fruto. El fruto va a evidenciar la vida de Cristo y que usted está lleno del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 se nos habla del fruto del Espíritu. Este es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Hablé y dije que iba a referirme a por lo menos 3 componentes que nos indican que tenemos hambre de la presencia del Señor. Primero, le dije tener una percepción mayor de la presencia de Dios. Segundo, anhelar ser llenos con la plenitud del Espíritu Santo. Y escuche la tercera. Cuando hablamos de tener hambre de la presencia de Dios,
podemos incluir un pedido de una unción especial para una tarea especial en un tiempo específico o especial. Por ejemplo, un avivamiento. Por ejemplo, una campaña de sanidades y milagros. Por ejemplo, un toque especial de su gloria. Por ejemplo, también cuando por allí usted tiene que ir a orar por alguien que está realmente mal, endemoniado o está en una situación terminal y usted tiene que ir a llevarle la palabra de Dios y poner en libertad al cautivo por el diablo y poner en libertad al que está atado con una enfermedad. Necesitamos la unción especial del Espíritu de Dios para poder realizar esas tareas que son especiales. En el Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y este es un texto precioso. Nos habla de que Dios está cercano a nosotros. ¿Pero a quiénes verdaderamente? A los que invocan de veras. De veras, seamos personas que buscan a Dios de veras, que requieren a Dios de veras, porque Dios conoce la sinceridad y la verdad con que nosotros hablamos a Él en oración. Yo quiero hacerle aquí un alto y una aclaración. Cuidado con andar buscando las manifestaciones, que eso ha sido un error de mucha gente. Eso puede ser muy peligroso. Todo tiene que estar alineado con la palabra de Dios. La presencia manifiesta de Dios siempre honrará al Señor Jesús y producirá un mayor rechazo al pecado y un mayor amor hacia el pecador, pero también un mayor amor hacia lo que es recto y hacia lo santo. Un hombre de Dios, para describir el estado de ciertas iglesias, dijo con respecto a iglesias que él conocía en los Estados Unidos, dijo así: podríamos sacar al Espíritu Santo del 50% de las iglesias de los Estados Unidos y todo seguiría igual, como si nada hubiese pasado. Y eso es muy triste. Ojalá que esa no sea la idea con respecto a las iglesias de nuestra zona, a las iglesias de nuestro ministerio, a las iglesias de Argentina, que si sacáramos al Espíritu Santo todo seguiría funcionando exactamente igual. Que Dios nos libre de caer en terrible error y en terrible pecado. Mi segundo punto es la oración de Abraham Lincoln, que usted probablemente conoce, fue presidente de los Estados Unidos, un importante presidente de los Estados Unidos. La mayoría de los que suben a la plataforma a predicar o que tienen que servir en un grupo de célula, en un grupo de conexión, o tienen que ministrar, o tienen que cantar, oran más o menos de la siguiente manera. Y dice, lo digo por experiencia personal: sin ti, Señor, fallaré. Te pido que me ayudes porque si no, fallaré. Pero el presidente de los Estados Unidos, cristiano él, oraba a Dios y decía: sin ti, Señor, debo fallar. ¿Se da cuenta la diferencia? Esa debe ser nuestra oración. Nos conviene fallar si no tenemos a Dios, porque si no nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a la gente. Si la presencia de Dios no se siente en su vida o en su grupo de célula o en su grupo de conexión, ¿qué se puede hacer? Yo aquí le voy a sugerir 3 acciones que hay que llevar a cabo para cambiar de dirección. Si es que usted quiere cambiar de dirección. Si usted quiere cambiar de dirección como cristiano o como encargado de algún grupo, no, voy a eliminar la palabra líder porque algunos se han montado al título ese y no son realmente líderes. Pero si usted quiere cambiar de dirección y usted quiere que su grupo de conexión, su grupo de célula cambie de dirección, ahí donde usted se encuentra, diga conmigo: yo estoy decidido a cambiar de dirección. Una vez más, yo estoy decidido a cambiar de dirección en el nombre del Señor Jesús. Esa es una oración, vale esta oración. Ahora, si usted está decidido en lo personal o a nivel grupal a cambiar de dirección, hay algunas cosas que tenemos que tener presentes. Primero, reconozca el vacío. Uno nunca se moverá hacia algo mejor
a menos que se dé cuenta, o sea, a menos de que reconozca la necesidad que tiene. Ese es un gran problema, que a veces no vemos la necesidad que tenemos. Entonces no vemos el vacío que hay en nuestro grupo, en nuestra vida. Y entonces por eso no anhelamos algo mejor. Entonces, primero reconozca el vacío que hay en su corazón, que hay en su vida, que hay en su alma, en su espíritu, y que está ocurriendo lo mismo en su grupo. Reflexione sobre su condición actual, ya sea la personal, o sea, la de los hermanos que conforman su grupo de conexión o su célula. Y le pido por favor que sea realista. Y dentro de este punto voy a darle algunos ítems para que usted tome nota y los pueda registrar, por favor, para hacer una evaluación. Así puede reconocer verdaderamente el vacío. En primer lugar, falta de fruto. Esto nos habla de un vacío. Falta de fruto. Somos la iglesia de Dios. Dios nos ha confiado el nombre de su Hijo Jesús. La iglesia aporta la única luz de esperanza para el ser humano. Esa luz de esperanza es el Señor Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que lo mencioné hace un instante, nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ley. Entendiendo entonces lo que acabo de decir, ¿qué impacto espiritual causa usted en las personas? Le amplío la pregunta. ¿Qué impacto espiritual causa su célula, su grupo de conexión sobre otras personas? Lo digo de otra manera. Su grupo o usted en lo personal gana almas para Cristo. Por eso tenemos que ser realistas y mirar esta situación si no hay vacío en nuestra vida. Una persona que está vacía no va a ganar almas. Difícilmente lo haga. En segundo lugar, falta de palabra. Este es otro ítem. La pregunta es, ¿lee usted la palabra de Dios? ¿La entiende? ¿Reflexiona sobre la palabra de Dios para cambios favorables? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida, en su grupo de conexión, en su célula? Porque hemos pasado por diferentes etapas y algunos han tenido su célula como un lugar para comer, un lugar de esparcimiento, solamente un lugar social. Y puede ser eso, pero no es el fin eso. El fin es que la palabra de Dios sea prioridad y la salvación de almas y la afirmación de los que ya habían creído. Le da énfasis al mensaje de la semana que predicó el pastor, la pastora. Practica lo que va aprendiendo usted y su grupo o usted personalmente. Vive en verdad de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y basa su vida en los principios de Dios que se encuentran en la Biblia. Hermano, yo podría llegar hasta acá y concluir esta noche, pero tengo muchas cosas más que mencionarle. Ahora, yo quiero que nosotros reflexionemos, porque la palabra de Dios, esta es la realidad. Hay personas que asisten hace años a la casa del Señor y quizá por un tiempo en su vida ocurrieron algunos cambios, pero hoy ya no se ven esos cambios. Es más, es difícil de identificarlos en sus lugares de trabajo. Es difícil de identificarlos como cristianos porque no se nota una transformación genuina y verdadera. No se nota que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y eso va en detrimento de la persona y en detrimento de la iglesia y en detrimento del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo voy escuchando el fin de semana y lo que voy recibiendo en mi grupo, esa enseñanza bíblica, la aplico a mi vida y baso mi conducta, mis acciones, mis palabras en los principios bíblicos que se me enseñaron en la iglesia. En tercer lugar, falta de cuidado. Le voy a mencionar algunos ítems. Falta de cuidado. Y aquí la situación es, tiene poco o mucho entusiasmo por los asuntos espirituales. Se entusiasma cuando vamos a ir a la iglesia, va con todo el entusiasmo,
Y mire, se va a notar en las alabanzas, se va a notar en su forma de orar, se va a notar en su rostro, en su expresión a la hora de recibir la palabra de Dios. Tiene mucho o poco entusiasmo o lo hace para callar su conciencia. Disculpe si estoy por ahí siendo muy estricto en el mensaje, pero no tengo mejor manera de poder explicárselo. En cuarto lugar, falta de visión es otro problema que manifiesta el vacío. Se centra más en las formas, la prolijidad del lugar, la impresión que puede causar el color de las cortinas, que en dónde pasarán las almas la eternidad, hermano, es más importante. También queremos tener el templo, el lugar de reunión, sea una casa, aunque sea un grupo de conexión y sea por las diferentes plataformas, usted no va a mostrar la parte mala, usted tiene que arreglar el lugar. Está muy bien, pero a veces le damos más lugar y surgen problemas por darle más importancia, perdón lo que dije recién, por darle más importancia al lugar que por darle importancia a la salvación de la vida de las personas. Vamos a tener dentro de lo factible de la mejor manera el lugar de reunión, pero no en detrimento de que nos falte la palabra. Eso quiere decir, yo no voy a enojarme o a pelearme si alguna cosa de la tecnología está fallando, alguna cosa del sonido falló, algo de multimedia falló, algo del lugar está fallando, pero la palabra no debiera fallar porque las personas van y necesitan la salvación del Señor. Yo puedo a través de un mensaje sacarlos del infierno y llevarlos al cielo. Entonces, para eso está la iglesia y eso tiene que ser prioridad en nuestros cultos. Por eso hablo de falta de visión. En quinto lugar, falta de misión. Tiene más interés en asistir a la reunión que en equiparse para servir al Señor en lo que Él quiera. Porque llega un punto en la vida y en el desarrollo del cristiano que obviamente vamos a la reunión, pero algunos solamente quieren ir a la reunión para recibir algo y nada más, o para ver si hay algo innovador. Espero que no sea su caso. La idea tiene que ser, llega un momento de madurez en la vida del cristiano, que él va para equiparse. Y lo que recibe se da cuenta que es lo que él va a dar, porque lo que tengo es lo que doy. Entonces se equipa para poder servir al Señor. En sexto lugar, falta de número. Estamos hablando del vacío y yo le estoy dando algunos ítems ahí para que usted pueda analizar. Falta de número. Esto es especialmente para los que están al frente de algún grupo de conexión o alguna célula. Pone un énfasis defectuoso en el número de asistentes antes que en almas salvadas, bautizadas y transformadas. Hermano, seamos sinceros. Todos los que estamos presidiendo de alguna manera queremos que haya mucha gente en las reuniones, queremos que haya mucha gente en los grupos, queremos que haya multitudes, si es posible. Pero ¿y si así no fuera? Si así no fuera, el énfasis no debe estar ni siquiera en llamarles constantemente la atención a los hermanos, traiga a alguien, tenemos que multiplicarnos. Pero ¿y qué de la salvación? ¿Y qué de la transformación de las vidas? ¿Y qué de que la persona se tiene que bautizar, identificarse con Cristo? Porque eso es más importante de que haya mucho número, porque podemos tener mucho número y solo tenemos número, pero no tenemos personas transformadas. Y el Señor se caracteriza por salvar y transformar las vidas. Así que pongamos el acento también en esto. En séptimo lugar, falta de propósito. Ahora, la pregunta es, ¿está más preocupado por cómo lo ven los demás en vez de preocuparse por cuán obediente es usted al Señor? Escuchaba el domingo que pasó a uno de nuestros predicadores, el hermano Gustavo, y él hablaba y él decía de una etapa de su vida en que él se transformó en un gran actor, decía nuestro hermano. ¿Por qué? Porque simulaba ser cristiano. Y nosotros a veces estamos más preocupados en simular, en aparentar delante de los demás, pero no nos transformamos en personas realmente obedientes al Señor y que el Señor apruebe nuestra vida y nuestra conducta. Por eso a veces tenemos falta de propósito y el propósito es que me vean que mis números son buenos, que yo prediqué y que hubo respuesta
Hermano, yo he predicado muchas veces y no ha habido respuesta. He ido a algún lugar a predicar y no ha habido prácticamente nadie. Y a veces viene como desolación al corazón y uno sigue adelante. Y después de 41 años de estar predicando, hemos pasado por diferentes situaciones y seguimos adelante confiando en el Señor y procurando no tener nunca falta de propósito. Nuestro mensaje tiene que ser para la gloria de Cristo, para que la gente lo reciba, Dios sobre en su vida y las personas se transformen en hombres y mujeres obedientes al Señor y a su palabra. Lo primero que le mencioné para hacer un análisis, una reflexión en cuanto al estado de nuestra vida y al hecho de querer cambiar de dirección, fue reconocer en primer lugar el vacío. En segundo lugar, ahora, llene el vacío con lo correcto. Sintonícese y sincronícese con el cielo. Sintonícese con el cielo y sincronícese con el cielo. O sea, muévase según lo que dice Dios. Cuando usted está en sincronía con el cielo, se conecta con el corazón de Dios para ver lo que Dios ve y valorar lo que Dios valora. Por eso lo importante de orar con una actitud de humildad, de sometimiento, con un corazón sensible, buscando a Dios y lo de Dios. Eso es querer sintonizarme con el cielo y sincronizarme con el cielo para poder pesar correctamente las cosas como Dios las pesa, valorar las cosas como Dios las valora. El predicador y pastor Juan Wesley decía: valoro todas las cosas solo por el precio que tendrán ellas en la eternidad. Mire qué interesante. Y ponerlo en nuestro corazón y en la práctica. Valoro todas las cosas solo por el precio que tendrán ellas en la eternidad. Por ejemplo, una relación tirante no cuenta mucho aquí, pero cuenta mucho en el cielo. Un pequeño tesoro o bien material, una casa, vehículos, podría valer mucho aquí, pero vale muy poco en el cielo o no vale nada en el cielo. Por eso, sintonícese con el cielo a través de la palabra de Dios y la oración. Cuando llenamos el vacío con lo que es correcto, valoramos todas las cosas solo por el precio que ellas tendrán en la eternidad. Y en tercer lugar, en esta reflexión que estamos haciendo para volvernos a Dios, cambiando de dirección, en tercer lugar, exhiba signos de fe tangibles, visibles, deliberadamente. Eso significa que cuando usted va recibiendo la palabra como en esta oportunidad, puede hacer algunas cosas como, por ejemplo, escriba, no solo, no escriba el bosquejo, escriba la decisión que usted está tomando, escríbalo, búsquese un cuaderno, escriba en su computadora, póngalo como fondo de pantalla, escríbalo en la red para que hágalo público lo que está sucediendo en su corazón y la decisión que usted está tomando, escríbalo, haga visible su fe. Compre algo que represente la fe que usted está teniendo por algo que usted cree que vendrá. No sé cómo expresarlo de alguna manera práctica para la situación de los que me están escuchando, pero por ejemplo, ocurrió en una de nuestras iglesias, por allá, por el lado de Rivadavia, más allá, hace muchos años, que había un número determinado de hermanos que venían a la reunión. Entonces el encargado del lugar ponía bancos acorde a la cantidad de hermanos que él calculaba que iban a venir. Así que el promedio de hermanos era entre 15, 17, a lo sumo 20, y él ponía los bancos para hasta 20 personas. Y un día llegó el predicador, el hermano Pedro García, y entonces le dijo al encargado: hermano, ¿por qué tenemos un espacio grande acá? Era en el patio. Tenemos un espacio grande acá, ¿por qué ponemos tan pocas sillas? Y porque usted sabe que los hermanos siempre vienen entre 12 y 17, así que ¿para qué vamos a poner más? No, hermano, tenemos que tener fe. Si nosotros ponemos más bancos y ponemos todas las sillas, el Señor las va a llenar. Tenemos que hacer actos de fe. Y entonces, eso fue
un rato bastante antes, como una hora antes de que comenzara la reunión, y pusieron todas las sillas. Había capacidad y bancos, una capacidad un poco más de 50 personas. El asunto es que en el transcurso de la reunión estaba todo completamente lleno y personas de pie. A eso me refiero cuando tenemos que exhibir signos de fe tangibles, visibles deliberadamente. A eso me estoy refiriendo. Entonces haga visible su fe, haga visible su misión y su propósito. Muy bien, vamos a la conclusión de esta primera entrega que hemos hablado del primer rasgo de una iglesia saludable, que es que tiene hambre de la presencia de Dios. Vamos a concluir entonces. La iglesia de Cristo tiene que estar inmersa en los negocios de Dios y no en otro tipo de negocios. Todos debemos dejar de lado los pecados que tan fácilmente nos enredan y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, como dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios escogerá la manera en la que manifestará su presencia en nosotros. Eso depende de Dios. A nosotros nos toca amarlo, buscarlo, servirlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra disposición, disponibilidad, y disfrutar de su presencia cada día más. Mi querido hermano, mi querida iglesia, busquemos la presencia de Dios. Nos tomamos un breve momento para orar porque la hora es avanzada. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Primero, para darte gracias, Señor, por poder estar en contacto a través de este medio con tantos hermanos, con la iglesia en diferentes partes y con personas que por ahí ni nos imaginamos hasta dónde llega la voz, nuestra voz, tu voz, Señor, hablando al corazón de muchas personas.
Queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir el glorioso mensaje de la palabra de Dios, hablando en este momento en forma específica temas que conciernen a la iglesia. Señor, a tu novia, a tu amada, yo te ruego que tu presencia cubra a la iglesia y que despiertes desde el que está hablando ahora hasta el más nuevito que está ingresando quizá en este instante a tu camino, a esta fe gloriosa que es el camino de Jesucristo, el Señor, el reino de los cielos aquí en la tierra, que despiertes en nosotros un hambre sincera y genuina por tu presencia, por tu persona, no solo por lo que puedes darnos, sino por ti, Señor. Y que esto sea genuino y que esto corra desde la cabeza hasta el más pequeño, a las células de los más pequeños, a los grupos de los más pequeños de la escuela bíblica, que sean llenos de tu presencia y venga una generación de niños, preadolescentes, adolescentes, Señor, con un fuego en su interior, deseosos de conocerte a ti, deseosos de amarte a ti, que aprendan a orar en espíritu y en verdad, y tu Espíritu Santo esté con ellos, manifestando como con nosotros, como con los mayores, manifestando tu presencia, manifestando tu gloria y atrayéndonos cada día más hacia ti y perfeccionándonos a través de tu palabra, hablándonos en la quietud, hablándonos en el ruido, donde sea, pero hablándonos y transformando nuestras vidas hasta que lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Querido Dios, obra en tu iglesia, bendice a tu iglesia y por medio de tu iglesia bendice a las ciudades, a los pueblos que están cerca nuestro, a los barrios, Señor, a cada departamento, provincia, nación, en el nombre de Jesús te lo pedimos, sea tu bendición sobre tu casa y toda la gloria sea solamente para ti. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, les enviamos un gran abrazo junto con mi esposa y mi familia. Estamos para servirle y ayudarle en todo lo que sea posible. Así que usted ya sabe los medios de contacto que tenemos. Así que puede acercarnos a alguna duda, pedidos de oración. Puede llamar por teléfono al teléfono del ministerio o por las redes. Estamos cerca, pero Dios está más cerca que nosotros. A la distancia de una oración usted puede acercarse a Él y Dios le oye también a usted cuando le ora con un corazón sincero y manifestando su necesidad. Le envío un abrazo muy grande, que el Señor le bendiga y si el Señor nos lo permite, será hasta la próxima semana.